Abra su Biblia, por favor. Hoy quiero hablarles acerca de la permanencia. Amén. Yo sé que todos en algún momento, todos, en algún momento nos han faltado las fuerzas, ¿verdad? Para seguir en el camino del Señor. A veces una situación en la vida personal, en la familia, en lo económico, etcétera. Pero quiero yo hoy compartirles la razón por la cual debemos permanecer a pesar de todo. Amén. A pesar de que a veces parece que ya no podemos, ¿por qué debemos nosotros permanecer? Y quiero que leamos en Juan capítulo 15, Evangelio de Juan. Es muy conocido esta porción de la Escritura. De ahí estaremos elevando una pequeña oración y podrá tomar asiento para que pueda escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos todos. Juan capítulo 15. Vamos a leer 3 versículos. Lo que es el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7. Amén. ¿Ya lo tiene? Leamos entonces juntos en voz alta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oremos. Querido Dios y Padre Todopoderoso, en esta hora de la mañana, rogamos que nos conceda, Señor, la sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo, para poder atesorar tu palabra, para poder meditar en ella, pero sobre todo practicarla en nuestra vida. A todos los que estamos hoy aquí, grandes y pequeños, el que recién te conoció hace quizás un par de minutos, de horas, como aquel que lleva mucho tiempo en el caminar, Señor, a todos por igual, danos la sabiduría, Señor, que necesitamos para crecer, para afirmarnos y para avanzar. Gracias por este tiempo que hemos pasado exaltando tu nombre con nuestros labios, con nuestros corazones, con nuestras lágrimas, Señor, y te ruego que los minutos que vamos a meditar en tu palabra, Señor, sean para nosotros ese alimento, Señor, para ayudarnos a desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y seas tú exaltado en todo tiempo. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Siéntese, por favor. Vamos a ser breves esta mañana porque hay algunos asuntos que vamos a tratar. Amén. Bien, como les decía iniciando, la vida del cristiano no siempre es color de rosa, ¿verdad? Todos tenemos altibajos, ¿verdad? No hay nadie, ni siquiera un pastor puede decir que se mantiene siempre en un nivel alto. ¿Por qué? Porque somos personas constituidas por emociones o sentimientos. Y a veces vienen a nuestra vida ciertas situaciones que tratan de estorbarnos y tratan de separarnos del Señor. Pero yo hoy quiero compartirles por qué es bueno permanecer o por qué debemos permanecer, ¿verdad? Si pudiéramos ver las estadísticas, si hiciéramos un ejercicio y fuéramos a los hogares a preguntar cuántas personas profesaban ser cristianos, usted se sorprendería porque hay mucha gente que era cristiana y algo pasó con su vida que le hizo
alejarse de Dios, ¿verdad? Alguna razón hubo que le hizo alejarse de Dios. A veces un tropiezo, un pecado, a veces una situación inesperada, de la cual a veces uno no entiende por qué las cosas nos pasan, en fin. Pero Jesús estaba hablando con sus discípulos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y los primeros versículos habla acerca y define tres cosas que hoy no las vamos a ver. Pero menciona la vid, menciona los pámpanos y menciona el labrador, ¿verdad? Dice, mi padre es el labrador. Y esos primeros versículos habla de que el padre viene a limpiar los pámpanos para que estos pámpanos lleven más fruto, mucho fruto, ¿verdad? ¿Sí? Esos primeros versículos. Y después el Señor, hablando con sus discípulos, les expresa una verdad inalterable. Y lo primero que yo le quiero compartir es que Él les menciona que Él es la fuente de la vida. ¿Sí? Él es la fuente de la vida. Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Primeramente tenemos que entender que la fuente de nuestra vida proviene de Cristo Jesús. En la vida, en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Vida física, vida espiritual, vida emocional, vida económica. Él primero lo que hace es decir, yo soy la vid. Yo soy el que les produce la vida. Ustedes solamente son los pámpanos. ¿Alguien sabe lo que es el pámpanos? ¿Qué eran los pámpanos? Porque a lo mejor, ¿y qué será pámpanos? ¿Será un pan grandote? No, el pámpano son... ¿Conoce cómo se dan las uvas? Bueno, las uvas se da a través de las ramas. Esas ramas son los pámpanos. Y esas ramas están pegadas a la vid. Esa rama tiene vida si permanece en la vid. Y es lo primero que dice Jesús. Yo soy la vid. El que permanece, ese puede decir que tiene vida. ¿Sí? Entonces yo debo entender que Jesús es la fuente de la vida en toda la extensión de la palabra. El mismo apóstol Juan en el capítulo 10, en el versículo 10 dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida. Y esa última palabra en abundancia en el original griego realmente es superabundante. ¿Sí? Ese es el original, superabundante. Así que si alguien entiende que para disfrutar la vida debe permanecer en el Señor, porque Él es la fuente de la vida. Hay personas que se separaron del Señor por X o Y razón y pensaron que el mundo les iba a dar una vida mejor. ¿Y qué cree que ha pasado? Que no tienen vida, porque la verdadera vida se disfruta al permanecer en Cristo Jesús. ¿Sí? Hay personas que el mundo les seduce, les atrae y les ofrece algo pasajero. Algo te va a ofrecer el enemigo, te va a poner una tentación y te va a hacer creer que
eso que te está ofreciendo es vivir la vida. ¿Sí? Pero realmente la vida solo puede provenir cuando uno permanece en Jesús. Yo he visto a personas que se han separado de Cristo Jesús y aunque tienen placeres, aunque su carne muchas veces se deleita, sea en el alcohol, en las drogas, en la infidelidad, la carne parece que obtiene placer, pero sabe, por dentro están como muertos. Algo les ofreció el enemigo haciéndoles creer. ¿Qué hizo la serpiente cuando vino a tentar a Eva? Le dijo, no, tú no, morirás. ¿Y cuál fue la realidad? ¿Murió Eva o no murió? Sí. Con el paso del tiempo murió espiritual y murió físicamente. Y muchas veces el enemigo vendrá y te dirá, mira, esto que yo te ofrezco, esta es la vida. Esto sí te va a causar deleite, esto sí lo vas a disfrutar algo. Pero la Escritura dice, yo soy la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Sí? Hoy no nos vamos a enfocar en el fruto. Pero entienda, para que haya resultados en la vida suya y en la vida mía, yo necesito permanecer. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para que yo pueda producir ese fruto, yo necesito permanecer pegado a la vida. Si yo quiero dar amor a mi esposa, a mis hijos, yo no les voy a dar el amor a través de lo material, sino permaneciendo en Jesús. Porque Él me va a enseñar a cómo ser un buen padre, un buen esposo. Pero cuando yo interpreto las cosas y me enfoco en lo material, considerando que lo material es lo que va a producirle alegría y felicidad a mi familia, yo empiezo a morir y mi casa también. Usted puede notar cuando alguien invierte los papeles. Usted puede notar cuando alguien está pegado a Jesús. Tiene gozo, no es que no tenga problemas, tiene gozo, tiene alegría, tiene paz. Pero usted también nota cuando alguien se separa del Señor, anda abrumado, anda afligido, anda de mal humor, todo le disgusta. Se percibe cuando alguien no está y no permanece. Él es la fuente de la vida. ¿Sabía usted que hay cristianos que aunque están en medio de la tormenta, saben sonreír? ¿Sabía usted que hay cristianos que están pegados a Cristo Jesús y aun cuando tienen problemas mantienen una paz en su corazón? Pero usted sabía cuánta gente se separó de Cristo Jesús que hoy no tienen ni alegría, no tienen paz. Creyeron que lo que estaban aceptando les iba a dar la vida, pero realmente no fue así. Dice, yo soy la vid. Yo soy la fuente de la vida. Entonces, para que tú puedas disfrutar de la vida abundante, superabundante, no la vas a encontrar en los placeres que te ofrece el mundo, no lo vas a encontrar en el pecado, no lo vas a encontrar en lo material, lo vas a encontrar en la permanencia en Cristo Jesús. ¿Sí? Hay un coro, no sé quién lo creó, pero dice, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y esa es una grande verdad, hermano. ¿Sí?
Solo Dios puede darle a una persona alegría en medio del dolor. ¿Sí? Porque Él es la fuente de la vida. Hay personas que necesitan estimulaciones para ser felices. Pero el que permanece en Jesús fluye, no se produce de Él, sino que fluye a través de Él. ¿Sí? Él dice, yo soy la vid, de mí se produce la vida. Y al ser tú un pámpano, una rama, la vida solamente fluye a través de ti. Tú no tienes que hacer nada, solo permanecer. Y eso va a fluir. ¿Sí me explico? ¿O será que la rama de un árbol hace un trabajo especial para dar mango? Da mango por naturaleza porque está pegada y se produce ese fruto. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la última parte del versículo 5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y la palabra podéis es la palabra poder. Es la misma palabra que se ocupa en Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Esa palabra es la palabra griega dunamis. En otras palabras, hermano, Jesús dice, separado de mí no tendrás la capacidad de hacer nada. El Espíritu de Dios dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Una traducción dice capacidad, habilidad. ¿Sí? Pero Jesús dice, si tú te separas de mí, no tendrás esas facultades, esas capacidades, esas habilidades necesarias para enfrentar la vida. Por eso Jesús dice, yo soy la vid. Yo soy el que produce vida. Yo soy el que te permite a ti ser una persona diferente. Hay gente que piensa que ha cambiado por su propia naturaleza y no se ha dado cuenta que es la obra soberana de Dios que ha estado cambiando su vida. Pero inmediatamente cuando se separa, empieza a darse cuenta que todo lo que él o ella pensaba haber conseguido y quererlo mantener, se da cuenta que no puede. ¿Sí? Hay personas que han dejado alguna adicción y por un tiempo caminaban bien. Y yo le digo al Señor, yo le doy gracias porque desde el 2006 el Señor me apartó del alcoholismo, pero he aprendido a permanecer. Pero si yo me separo, yo no creo tener la capacidad, hermano, de mantenerme firme. Yo he entendido que la fuente de mi vida proviene de Él. El problema es que mucha gente pensó que tenía ya la fortaleza suficiente y empezó a separarse de Dios. Empezó a alejarse de Dios. ¿Y qué cree que ha pasado? Que se han dado cuenta que no tenían, que si habían resistido era porque estaban pegados a la vid. ¿Sí? Y esa vid era quien les daba la vida. Una vez que se separaron, nada podéis hacer. Ahora, si crees que en algún momento estás viviendo cosas difíciles en tu hogar y dices, es que el Señor no me responde, no cambia a mi esposa, no cambia a mi esposo, ya para qué, mejor me aparto, no da resultados. Si crees que eso ha sido difícil, pues te puedo decir que si te separas del Señor, será peor todavía. Porque si hasta el día de hoy has resistido, es porque Él te ha dado la capacidad. Es porque tú eres su extensión, pero de Él proviene la vida. ¿Sí me explico?
Entonces, por eso es que yo quiero compartirles en esta hora del día la bendición de permanecer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos separamos, empieza a manifestarse la muerte. Número 2, la separación trae muerte. Amén. El versículo 6 dice, el que en mí, ¿no qué? Versículo 6. No permanece, será echado fuera como y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, entendemos que Él es la fuente de la vida. ¿Sí? Hay gente, hay creyentes que al principio no van a notar, cuando se separan del Señor, al principio no van a notar la muerte. Les voy a explicar por qué. Aquí tengo esta, ¿qué es esto? Una planta. Aquí abajo están las raíces. La raíz de la tierra toma las propiedades y el agua. Esto permite que las ramas tengan vida y las ramas puedan dar hojas. Dice que el que se separa se seca. Si yo corto esto, ahorita no se ve que esté seco, pero con el paso del tiempo se notará. Ahí hay una hoja seca. Mucha gente cuando se separa del Señor inmediatamente dirá, ay, no pasa nada, estoy bien. Creo que no necesitaba, no va a ver que realmente está. Ahorita la hojita está verde, pero se irá porque el pámpano, la rama y su fruto. Posiblemente, si tú como esposo, como esposa, que eres el que está buscando a Dios y te estás esforzando, en algún momento te cansas, te agotas y decides separarte, alejarte. Por un momento tu casa podrá estar bien, pero con el paso del tiempo se secará, porque a través de ti había resultado y los frutos se secan, ¿sí? Y deja de haber vida. Entonces cuando se seca ya no sirve, es echado fuera. Entonces, el problema es que mucha gente, cuando se separa del Señor, no se da cuenta de cuánto le va a lograr y le va a afectar su separación. Al principio parecerá que aún hay vida. Al principio parecerá que todo está bien. Pero al pasar del tiempo, cada vez la sequedad y la muerte será notoria. ¿Sí? Y no puede producir vida porque la vida la produce Cristo Jesús. Aunque trate esta rama ya no puede, esto ya no puede. ¿Por qué? Porque fue separado de donde obtenía la vida. ¿Sí me explico? Fue separado. Por más que trate, no tiene la capacidad de producir vida. Al menos que sea nuevamente injertado y haya una manera de volverlo a añadir a la vid. Solamente así habrá vida. ¿Sí me explico? Entonces, amado hermano, habrá cosas que te empujen, que traten de separarte, pero yo quiero que tú sepas que todo lo que tú has vivido,
Todos los avances han sido producto de tu permanencia en el Señor. A veces dices, estoy cansado, estoy cansada, fastidiado, fastidiada. Solo soy yo el que busca de la casa, nadie más quiere. Y ya quieres renunciar. Mucha gente ahorita que se ha alejado de las iglesias no ha notado que ya no tiene vida. Quizás salen a la calle a divertirse, a pasear, pero eso es algo superficial. Porque la vida solo viene de Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso dice, separado de mí, nada podéis hacer. Dice, y el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. No puede haber vida. El diablo te va a ofrecer, la carne te va a seducir, pero lo que te va a dar no es vida, es muerte. No es vida, será muerte. ¿Sí? Conozco a personas que se movieron, se separaron. Y la palabra separarse es eso, estar despegado, ser removido. ¿Sí? Pero realmente no es vida lo que el enemigo te ofrecerá, no es vida lo que te ofrecerá el mundo ni la carne. Esa no es vida. La vida real viene y proviene de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Quiero que eso lo grabes en tu corazón para que tú sepas que es mejor permanecer en el Señor. ¿Sí? Permanecer en Cristo Jesús. Porque si tú eres removido, no habrá capacidad en ti. No habrá vida. ¿Sí? Dice la Escritura, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Ese es el versículo 7. Entonces, primero en el versículo 5 Jesús dice, yo soy la vid y yo soy la fuente de la vida. El que permanece en mí llevará fruto, habrá resultado en su vida, en su persona, en su matrimonio, en su trabajo, en sus finanzas, en cualquier área de tu vida. Pero el que no permanece en mí, dice, se secará. ¿Sí? A veces dice, ay, que en la iglesia como que me restringen muchas cosas. Ay, yo quisiera vivir pues la vida. Y yo quiero. Y piensan que eso realmente eso es vida. Y que la sequedad está en la iglesia, porque es para gente ancianita, o para gente que viciosa. No, yo quiero vivir la vida. Yo quiero saber eso, yo quiero. Y se apartan de los caminos del Señor. Y se van a probar lo que supuestamente es vida. Y aunque se meten en los placeres, siempre habrá algo en su corazón que estará insatisfecho. ¿Sabía usted que hay famosos que se sienten vacíos? Gente exitosa, que lo tiene todo, que se va de fiesta en las noches, que tiene, pero se sienten vacíos, se sienten secos, sienten que no están viviendo. Porque es que la vida no viene producto de las cosas materiales ni de las fiestas, sino de Cristo Jesús. ¿Sí? Hay gente que dejó su matrimonio porque se le cruzó ya sea un hombre o una mujer y dijo, ay, es que la vida con la que vivo con mi mujer no es vida.
o con el hombre que vivo. No, no es vida, es un infierno, siendo creyentes. Y se fueron a vivir y están secos. No es vida, porque la vida solamente se obtiene de Cristo Jesús. Sí, el que se separa se seca. ¿Sí? Se seca. Empieza a perder el gozo de la vida. Necesita de estímulos. Necesita, porque necesita cosas que ya no se produce a través de él. Necesita algo que lo produzca. ¿Sí? Porque determinó separarse. ¿Sí? Dice, el que no permanece se seca. ¿Sí? Se seca. ¿Sí? Entonces, tú debes de saber la importancia de permanecer. Porque lo que te ofrezca el mundo, la carne, no será vida. No la es. Será un placer momentáneo, efímero, pero no será verdadera vida. ¿Sí? La vida proviene de Cristo Jesús, ¿verdad? Si alguien se separa, los frutos que hay en esa rama también se secan. ¿Sí? ¿Cuáles son los frutos del amor? Vamos a hablar del amor. Cuando estás en Jesús, eres una persona, o debes ser una persona amorosa, llena de amor. ¿Sí? Robustos de amor. Así debe ser. ¿Sí? Pero te separas y ese amor se va secando. El amor en el matrimonio se va secando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al separarse, esos frutos que estaban en ti también se secan. ¿Qué otro fruto? La paciencia. Te separas y la paciencia se seca. Te vuelves la persona más impaciente. La fe, te separas del Señor y dejas de tener fe. ¿De qué otro nos habla? Gozo. ¿Sí? Ya no hay gozo, te vuelves la persona más amarguetas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Templanza, paz. Ese fruto, cuando te separas, se va secando. Porque eso era el resultado de permanecer. ¿Sí? No creas que voy a separarme de Cristo para que tú y yo vivamos la vida vieja, ¿verdad? Para que seamos felices. Porque es que hay que como que en la iglesia hay tantas reglas y como que el Señor quiere tantas cosas y como que yo no me siento siento que no estoy disfrutando mi juventud. Porque solo se vive una vez, ¿verdad? Quiero disfrutar. Disfrutemos de la vida. Y deciden separarse del Señor. Deciden irse por el camino que creen que es el mejor. Y mientras estaban, sea como sea cada 8, cada 15, cada mes, pero venían, pero se separaron. Y de pronto eso que tenían, esa paciencia que tenía el uno con el otro, ¿qué cree? Se va secando. Y empiezan los pleitos. Ya me tienes harto, ya me tienes cansado, ya me tienes cansada. Dejas de buscar en tu comunión con Dios, en la oración, porque te atareas del trabajo, de cosas. Y empiezas a separarte y te vas a empezar a secar. Ya no vas a ser paciente. Tus hijos te van a desesperar. Vas a estar gritando, ay, ya, chamaco, ya, chamaca.
¿Sí? ¿Por qué? Porque se refleja, ¿sí?, la mansedumbre, ¿sí? La mansedumbre es ser una persona mansa, no mensa. ¿Sí? Una persona mansa, una persona noble, una persona prudente, ¿sí? Pero tú empiezas a ver que una persona cuando se separa del Señor ya no es mansa, es violenta, ¿sí? Y quiere esforzarse, pero ya no puede. ¿Por qué? Porque esos frutos eran producto de su permanencia y se empieza a secar. Usted se va a encontrar con alguna persona que antes fue a alguna iglesia y le va a externar, y usted va a escuchar en sus palabras que aunque tienen un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor salario, sus palabras siempre van a estar como vacías, como secas. ¿Por qué? Porque se separaron. Por X o Y razón. Por cualquier razón. Pero yo quiero invitarte a que permanezcas en el Señor. El versículo 7 nos dice cómo podemos evitar separarnos. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. ¿Qué cree que son mis palabras? ¿Qué dice Jesús? La Escritura. Hay dos palabras que definen las Escrituras en el idioma griego. Uno es el logos, que es lo escrito, y otro es el rema, que es lo que está vivo o activo. Y esa es la palabra que se ocupa aquí. Es la palabra rema, no la palabra logos. Es la palabra rema. Y dice remata, así dice en el original griego. ¿Sí? Si mi palabra viva. ¿Sí? Cuando dice, y yo lo comprendí de esta manera. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podemos entenderlo quizás a veces de pedir para suplir una necesidad, pero el texto está hablando de la permanencia, ¿sí? No está hablando de, como en Mateo 6, que dice del afán de la vida. Está hablando de la permanencia. En otras palabras, cuando tú necesites, ¿sí?, cuando tú en tu interior estés atravesando una tentación, si el rema de Dios permanece en ti. ¿Cómo viene el rema de Dios? A través de cultivar la lectura del logos, la escritura impresa. Este es el logos. El rema viene a través de meditar el logos, de aprender, porque cuando leemos y memorizamos y enfrentamos un momento de tentación, el rema de Dios se activa y viene a nuestro espíritu un texto que nos da la vida. Y entonces Jesús dice: si mi rema, si mi palabra viva está en ustedes y en algún momento necesitan echar mano de ella, pidan todo. Y dice supliquen, dice, y esto les será hecho. Ajá. Entonces dice: supliquen y llegará a ser de ustedes. Entonces yo le decía: ¿cómo, Señor? ¿Cómo es esto? Porque estamos hablando de permanecer. Y veo que aparece la palabra rema, que es la palabra activa, la palabra viva. Y yo me sentaba y le decía: Señor, ¿y qué con esto?
Y dice supliquen, no dice pidan, dicen supliquen. El original es suplicar. ¿Qué entiende usted por suplicar? Clamar, insistir, rogar, dice. Y dice, y si en algún momento están deseando, dice, queriendo, supliquen y llegará a ser de ustedes. Llegará, dice. En la traducción dice, y les será hecho. ¿Sí? Pero el original dice, supliquen y dice, y lo obtendrán. Será de ustedes. ¿A causa de qué? De la súplica. Habrá cosas que te van a querer alejar del Señor. Llegará la tentación. ¿Sí? Llegará la tentación. Pero es ahí donde se va a activar el rema. Y entonces tú vas a decir, Señor, tu palabra dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Señor, estoy siendo tentado. Señor, tú sabes que soy carne. Señor, tú sabes que soy débil y no quiero separarme y no quiero alejarme. Yo no tengo fuerzas en mí, pero tú me puedes dar la fuerza para resistir. Tú me puedes ayudar porque tu palabra dice. Y ese rema se activa. Y esa fortaleza que tú necesitas la obtendrás. Y eso te ayudará a permanecer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esa palabra viva te ayudará a permanecer en la vid y nada te separará. Por eso es la importancia de leer y memorizar, para que cuando enfrentes, supongamos que llega un momento que vives algo que no te esperabas. Ayer estábamos ministrando en un velorio y compartía de que a veces en muchas ocasiones pasan cosas en nuestras vidas que nosotros no logramos entender. La pérdida de un ser amado de manera drástica, por así decirlo. Y si no estamos bien afirmados, eso puede traernos a nosotros una situación bien fuerte. Yo les platicaba de un familiar. Y yo le doy gracias a Dios porque mis primos están fortalecidos en el Señor. Porque yo le compartía a estas personas ayer, le digo, nosotros los creyentes quisiéramos, cuando nos tocara partir de esta tierra, solamente llegar a nuestra cama, dormir y abrir los ojos y estar con el Señor. ¿No le gustaría partir de esta tierra así, de esa manera? Que el Señor, usted dormido, como está en la iglesia, el Señor lo llame a su presencia y usted despierte y ¡ay! Todos quisiéramos eso. Pero cuando viene una muerte trágica, eso puede a nosotros golpearnos. Yo le decía de este familiar, una tía mía falleció de manera drástica. Ella tenía una casa de 2 pisos y se subió a barrer la losa. Se resbaló y cayó de 2 pisos. Una prima mía estaba casualmente asomándose y vio cuando cayó. El problema es que uno de sus hijos acababa de llegar al trabajo y se quedó dormido y no sabía, y le estaban hablando, y cuando ya la fueron a auxiliar, ya era muy tarde. Ahora, en ese tipo de situaciones vendrá el enemigo y le dirá, hey, ¿y tu Dios? ¿No que tu Dios guarda a tus hijos? ¿Y por qué dejó que muriera así? ¿Sí me explico? Y vendrá el diablo y te va a querer separar. Separar. Y es ahí donde si tú tienes una palabra, el Espíritu de Dios la va a activar en tu vida. ¿Sí? Y eso te va a ayudar a permanecer y no escuchar la voz del diablo. ¿Sí?
Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, ¿sí? Por eso es bien importante que medites en la palabra del Señor, ¿sí? Porque eso te va a ayudar a permanecer, ¿sí? Porque todos tenemos momentos difíciles en nuestro caminar cristiano, sean situaciones físicas, sean situaciones económicas, sean situaciones familiares, sean situaciones con los hijos, todos. Pero lo único que nos ayuda a permanecer es cuando nosotros se activa en nosotros la palabra de Dios, ¿sí? Mucha gente se separó del Señor, no porque no tuviera la capacidad suficiente, ¿sí? Sino porque no cultivó su vida, ¿sí? Usted tiene el Logos, medite en el Logos, pero deje que la palabra rema le dé la capacidad de resistir en cualquier momento. Amén. Esa es la manera. Entonces, recapitulando, para cerrar, Jesús dijo: yo soy la vid. Yo soy el que da vida. Ustedes son las ramas. Mientras permanezcan pegados a mí, tendrán vida y darán fruto. Porque yo soy. Ustedes no tienen que hacer nada, solamente permanecer. Solamente. Pero separados de mí, si logran ser separados, porque el Señor no te separa, el Señor no te echa, ¿sí? Separados de mí, nada. El que no permanece en mí se secará. Entonces, si algo te ofrece que esa es la mejor vida, no será vida. Terminarás secándote. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver contigo. Si tú, por ejemplo, y yo leía el libro de un varón de Dios, y decía este varón de Dios, imaginémonos, dice que el esposo, ¿verdad?, la cabeza del hogar. Él es la rama y su familia depende de él porque él es la cabeza, ¿no? Y van a la iglesia y supongamos, decía este pastor en su libro, supongamos que por alguna razón este varón peca y se va con otra mujer que no era su esposa, dice, se separa del Señor. No solamente se seca a él, sino que seca también a su esposa y a sus hijos. Muchas veces él puede ser restaurado, pero él ya no puede restaurar lo demás. Ahí tiene que obrar y operar un milagro de Dios. Pero su acción trajo sequedad. Ahora, no solo el hombre tiene que ser hombre y mujer, el entendido. Porque Jesús dice: todo aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, prudente. Pero el que las oye y no las hace, lo compararé con un hombre insensato, imprudente. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo. Tú quizás has sentido que es mucha la carga para ti, mucho el trabajo para ti, pero quiero que cuando salgas de aquí tú te lleves eso, que mientras estés pegado al Señor habrá una extensión de la vida y no importa lo que venga, no te separes de Dios. David lo expresó en el Salmo 51. Él dijo, Salmo 51, alguien puede leer Salmo 51, versículos 10, 11 y 12.
Y vamos a ir concluyendo. Un corazón limpio y no me eches de delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. O David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches. Este salmo lo escribió David cuando había pecado con Betsabé. Él reconoció y dijo, Señor, reconozco, pero te pido que crees en mí un corazón recto. Él sabía que él no podía crearlo de sí mismo, tenía que ser una operación de Dios. ¿Sabe por qué lo sabía David? Porque había visto a Saúl y los resultados en la vida de Saúl al separarse de Dios. Dice la Escritura que cuando Saúl fue desechado, vino un espíritu a atormentarlo. David vio que Saúl era un hombre miedoso, tenía miedo de David. ¿Sí? David dijo, yo no quiero que me ocurra eso. Saúl era rey. Saúl tenía ejército. Saúl había sido ungido, pero se había separado. Y ahora era atormentado por un espíritu. Y ahora sentía que todo el mundo le traicionaba. Ahora sentía celos de David. Y dijo David, yo no quiero que me pase eso. Porque aunque Saúl lo tenía todo, no tenía la vida. Porque se separó del Señor. Amén. Entonces, amado hermano, la vida solamente la vamos a poder vivir si permanecemos en el Señor. ¿Sí? Vendrán cosas que quieran seducirte. Y si por alguna razón tropezaste y fallaste y pecaste, y el diablo te dice, no, ya mejor mira, ya para qué. Haz como David y dile, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿Sí? Tú le dices, Señor, por favor, quizás hoy no tengo el deseo, el ánimo, pero yo te pido que crees en mí otra vez mi corazón. Porque sé que si me separo de ti, no solamente seré yo, sino puedo acarrear a mi familia, a mis hijos. ¿Sí? Y eso no quiero. Amén. Entonces la vida solamente viene permaneciendo en el Señor. Así que, amados hermanos, ese ha sido el mensaje de hoy. Permanecer en el Señor. Amén.